7:42 a.m. Germán Vargas es la fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos, quien busca la reelección en Colombia como presidente. Doctor Germán Vargas, bienvenido a la FM y gracias por acompañarnos hoy en la mesa de trabajo. Muy amable, Vicky. Gracias a usted por esta invitación. Un saludo a todos los oyentes. Doctor Germán Vargas, hizo usted dos anuncios que me parecieron realmente muy importantes en torno a su candidatura, y es que usted se la va a meter toda en el gobierno si son reelegidos al tema de la vivienda para que sean muchas más y al tema de la infraestructura. Yo quiero que conversemos específicamente, empecemos por la vivienda. Bueno, muchas gracias. En efecto, lo que resulta muy satisfactorio es que esta invitación del presidente a que lo acompañe en la fórmula tiene además el ingrediente del anuncio que él mismo hizo el día lunes de redefinir las competencias y las funciones del cargo de vicepresidente para asignarle algunas áreas concretas de trabajo específicas, con unas metas, con indicadores que le permita al vicepresidente concentrarse en unas funciones específicas. Eso resulta grato. Usted podrá apreciar que constitucionalmente hasta ahora la vicepresidencia ha sido un cargo sin funciones muy definidas ni concretas, que ha cumplido un papel mucho más protocolario que otra cosa. De manera que reenfocar eso, como ha ocurrido en muchos países, y Ecuador es un buen ejemplo, resulta muy atractivo. A título de ejemplo, el presidente el día lunes señaló que el próximo vicepresidente podrá jugar un papel muy destacado. Citó dos áreas específicas, el de la vivienda y el de la infraestructura. El de la vivienda para mí resulta especialmente significativo. Como quiera que tuve la oportunidad en este gobierno de poner en marcha un programa que queremos tenga metas más ambiciosas. Hemos venido comentando con el presidente la posibilidad fiscal de darle a este programa un enorme empuje. De hecho, el día lunes el presidente anunció que si se concreta el mismo, Colombia podría eliminar su déficit habitacional en los próximos 4 años. Un reto descomunal, significa construir más de 1 millón de viviendas, particularmente enfocadas a los sectores más pobres de la población. Eso además significa multiplicar por 3 el programa de gratuidad en el próximo cuatrenio, darle un nuevo empuje a aquel que este mes ya se puso en marcha. 86,000 viviendas para los colombianos entre 1 y 2 salarios mínimos que podrán adquirir su casa con una modestísima cuota mensual que no compromete más del 30% de su ingreso. Pero además estamos hablando de sostener el programa orientado a la clase media que se ejecuta a través de los subsidios a la tasa, en donde el gobierno reconoce una parte de lo que los colombianos pagan por los intereses cuando adquieren su vivienda. Pero estamos hablando además de introducir nuevos programas. Uno, el mejoramiento de vivienda, orientado ya no al déficit cuantitativo, sino cualitativo de la vivienda en Colombia. Muy atractivo porque por la tercera parte del precio de una casa nueva se puede readecuar una que ya esté en uso. Estamos hablando también de programas como el leasing habitacional, el arriendo social, que sería algo también muy novedoso. ¿Qué es el arriendo social? El arriendo social es una nueva modalidad para que constructores puedan ofrecer en el mercado vivienda sin necesidad de que la persona tenga que comprarla, en arrendamiento, pero en un arrendamiento bastante asequible, con opción de compra y sin opción de compra. Eso ¿pero también, subsidiado por el gobierno o qué? No. ¿O cómo sería? ¿Cuál sería el negocio para el empresario? No vende la propiedad y simplemente la va amortizando con el arrendamiento. Pero también ese modelo tiene una con opción de compra, pero es algo que hoy se está estilando mucho. Los constructores en centros comerciales, en oficinas,
han resuelto conservar la propiedad. Para el tema de la vivienda social, esto también ayudaría mucho. Hay algunas preocupaciones que hemos venido trabajando, como la ley de arrendamientos. Quienes van a hacer estas inversiones a largo plazo quieren cierta estabilidad jurídica en los contratos de arrendamiento. Pero como usted verá, es un conjunto de medidas, desde la vivienda gratuita, la de clase media, la de salario mínimo, preservar los incentivos a la adquisición de casa en estratos de ingreso más altos a través del incentivo que hoy existe de las cuentas AFC, que permiten una deducción en el impuesto de renta por los intereses causados. Estamos también hablando de un programa muy ambicioso en materia de titulación, que ya se viene ejecutando, pero con resultados aún limitados para el número de viviendas en estrato 1 y 2 que no han logrado adquirir sus tenedores o poseedores el título de propiedad. Son más de 500.000 colombianos aún en estas condiciones. Doctor Vargas, perdóneme, le interrumpo. Cuando hablan de 1.200.000 viviendas, ¿son 1.200.000 viviendas nuevas o mejoramiento de vivienda, titulación, arriendo social, nuevas, completamente nuevas? ¿O eso incluye estos elementos que usted ha mencionado, mejoramiento, titulación, arriendo social? Le comento, para cumplir esa meta de reducir el déficit habitacional numérico, habría que construir 1.200.000 viviendas, que son el rezago de muchos años acumulado de las familias colombianas que no han podido adquirir su casa. Cuando hablamos del déficit cualitativo, es a donde se orientan los otros programas como el de mejoramiento. ¿Qué obstáculo habría como para redondear este tema? Pues el mismo de siempre, el techo fiscal del gobierno. Poner en marcha un programa de esta envergadura va a representar una inversión cercana a los 7 billones de pesos. ¿Sería la primera vez que se haría una inversión de esta clase en vivienda? No, la hicimos en el año anterior, cuando yo estuve a cargo del ministerio. No, digo yo, si son reelegidos completando las dos. No, usted imagina que pudiéramos no solo superar el rezago del déficit, sino empezar a atender con normalidad la formación de nuevos hogares en este país, que se estiman son cerca de 280.000 anuales. Pero, doctor Lleras, ¿es viable, es realista esto? Porque 1.200.000 es una cantidad pues enorme, similar, o un caso similar lo he escuchado en Brasil, donde construyeron muchísima vivienda, pero diferente a Brasil no he escuchado eso en América Latina. Bueno, mire, eso sería una revolución, pero ¿es viable, realista? Es realista desde el punto de vista técnico y logístico. La experiencia que tuvimos con la vivienda gratis le ha dado una gran confianza al mercado, de manera que los bancos participarían gustosos, las compañías de seguro, las compañías constructoras, los alcaldes y gobernadores del país estarían listos a absorber esa oferta. La única dificultad es lograr estructurar una fuente de financiación que le permita al gobierno comprometer semejante monto de recursos anualmente para financiar el programa. Es en lo que venimos trabajando. De no llegarse a esa meta, seguramente será una muy cercana, pero vi al presidente muy comprometido con este programa y estamos en la tarea, cuando se inicien los debates, de ya precisar qué cifra sería realista y estaríamos en condiciones de financiar. Pero cuénteme una cosa, ¿tendría alguna prioridad algunas regiones del país? ¿Tendrían prioridad, por ejemplo, las regiones, si se firmara, por ejemplo, el proceso de paz, las regiones más afectadas? ¿Tendría prioridad Bogotá? ¿Quiénes tendrían prioridad? Bueno, mire, lo que hemos hecho en el programa anterior, que podría replicarse en este, es llegar a las zonas más apartadas, donde nunca ha llegado una inversión del Estado de esta magnitud. En el primer programa llegamos a 330 proyectos en igual número de municipios. Eso para el tema de la vivienda gratuita. La de salario mínimo se concentra mucho más en ciudades intermedias y en capitales de departamento, porque tiene el ingrediente de que para el cierre en su financiación se comprometen los subsidios familiares de las cajas de compensación, y eso naturalmente tiene una orientación más hacia la familia colombiana que tiene un trabajo formal y que tiene la posibilidad de aportar el subsidio de vivienda que otorgan las cajas. El sector orientado a la clase media
también implica que la familia tiene un mayor nivel de ingresos. En el pasado programa que voló, en 30 días se colocó, la oferta era para vivienda que llegara hasta 200 millones de pesos. De manera que sí, es segmentando, pero lo atractivo de la política, de esta política pública, es que no deja ningún sector de la población desprotegido. Natalia Springer. Doctor Vargas, muy buenos días. Mire, usted fue el impulsor de la ley que permite el proceso verbal para titular predios privados y se ha avanzado mucho en la titulación de predios fiscales, es decir, esos predios de propiedad de la nación y los municipios, pero ¿qué se está proponiendo ahora para la titulación de esos predios privados ocupados por hogares de escasos recursos? Porque eso es un problema muy serio. Natalia, la veo muy bien informada, pero le voy a comentar lo siguiente. Una de mis grandes frustraciones como senador de la República fue el haber propuesto esa ley, haber logrado su aprobación, pero lamentablemente la Corte Constitucional no la tumbó. Y le comento brevemente qué ocurrió. En Colombia venimos avanzando, como usted bien lo señala, en la titulación de predios que tuvieron un origen fiscal, y eso va por muy buen camino. Pero no hemos podido llegarle masivamente a aquellos de colombianos tenedores o poseedores de tierras que no tuvieron ese origen. ¿Por qué? Por la dificultad enorme de que una persona de ingresos estrato 1 o menos pueda pagar un abogado que a través de un proceso ordinario tramite una prescripción adquisitiva de dominio. No hay abogado que atienda un caso de esta naturaleza, ni la familia está en condiciones de pagarlo. Lo que se propuso en esa ley fue la acumulación de barrios enteros en un mismo caso, para que de manera sumaria, si se acreditaba el tiempo, o sea, la prescripción ordinaria o bien la extraordinaria, mediante la prueba sumaria de haber estado residiendo tranquilamente, pagando los servicios de manera acumulada, y siempre que no hubiera oposición, se pudiera tramitar eso ante notario, que le hubiera dado una enorme agilidad a la escrituración de esos predios. Lamentablemente, lo digo, la Corte Constitucional consideró que los notarios de Colombia no podían ejercer funciones jurisdiccionales para este caso, nos tumbó la ley y se frustró esta opción. Por eso, en la reforma a la justicia, que se tramitó fallidamente en el pasado, proponíamos, entre otras cosas, una reforma al artículo 106 de la Constitución para que los notarios pudieran ejercer este tipo de competencias. De manera que si uno quiere en Colombia que de verdad haya una titulación masiva, que no sea a través de procesos ordinarios en los juzgados, sino utilizando la figura notarial, que puede ser muy expedita para este caso, debería avanzar en la posibilidad de que sean ellos quienes surtan este trámite. Qué bueno que me lo haya preguntado, porque lamentablemente resultó muy frustrante que se parara ese proceso para titular los predios que no tenían un origen fiscal y que hoy están sometidos a un larguísimo proceso ordinario para lograr esas familias su título de propiedad. Termino con decirle esto. Hemos conseguido recursos muy importantes. El doctor Moreno en el banco nos aprobó un crédito de $250 millones. El gobierno está destinando nuevos recursos y vamos a ver si se logra la ampliación de los convenios con alcaldías y con gobernaciones para poder avanzar dentro de las limitaciones que les he señalado. Doctor Vargas, la dignidad de una persona sin duda comienza cuando tiene vivienda propia, cuando tiene casa propia, y en esa medida uno aplaude la política del gobierno y ahora esta política revolucionaria de tener 1.200.000 viviendas. Sin embargo, esa política también se puede prestar para la politiquería, y es uno de los grandes peligros que, por ejemplo, ha enfrentado la entrega de las 100.000 viviendas en todo el país desde que usted impulsó esto. Muchos políticos se toman esas banderas para decir yo lo hice, y tenemos el caso del Jocho García, candidato al Congreso de Cambio Radical, su partido, y también el caso de Rodrigo Lara, que en un comercial decía, en Cambio Radical, no solo entregamos viviendas, también cambiamos vidas. ¿Usted qué lectura le da esto, sobre todo al comercial de Rodrigo Lara, que fue tan comentado la semana pasada? Con relación al Jocho,
pues yo no lo conozco, nunca en mi vida lo he visto. Cuando eso ocurrió, tanto el propio ministro de Vivienda denunció el hecho, se ha abierto una investigación en Fiscalía, la propaganda fue retirada. Para el caso del Rodrigo Lara, la situación es bien distinta. ¿Por qué? Rodrigo Lara aspira a la Cámara de Representantes en Bogotá. Por circunstancias que ustedes bien conocen, en Bogotá no se ha entregado ninguna vivienda. Hasta ahora se están iniciando los programas, de manera que no habría lugar a apelar a ninguno de los beneficiarios en la ciudad de Bogotá, porque esas viviendas no están entregadas. O sea que además de todo el publicista bruto. Yo creo que se cometió un error de publicidad, que el mismo Rodrigo Lara lo reconoció y el mismo día retiró la propaganda. Pero déjeme, le hago un comentario en defensa de Lara. Una cosa es defender una política pública, como lo venimos haciendo, y lo estoy repitiendo esta mañana, defender la continuidad de una política, fijarnos metas más ambiciosas a ejecutar, y eso es legítimo. Lo hacen todos los partidos con las políticas o leyes que promovieron a lo largo del cuatrenio. Es de la esencia del debate. Usted ve al Partido Liberal reclamando para sí la ley de víctimas y de restitución de tierras. Ve a un partido como el Mira, que prácticamente se apropió de toda la legislación que expedimos en estos 4 años. Y que además tiene un platal para hacer comerciales asombroso, ¿no? Pero en fin, resulta razonable que cuando un partido ha llevado a un gobierno unas ideas y las ha logrado ejecutar, las defienda en el debate, las cobre como propias. Distinto son los hechos de politiquería, de anunciar que si se recibe un apoyo se va a entregar una casa, que eso lo condeno. Sí, y la forma de Lara fue maluca e inapropiada por una razón sencilla. Sí. Cambio Radical no cogió de su bolsillo y pagó ninguna casa. Es correcto. Sino que impulsó una política a través de usted, que es su partido. Apoyar o impulsar es diferente a decir entregamos, porque Jocho estaba diciendo vamos a entregar, Lara está diciendo yo entregué, eso no. Está mal lo uno y lo otro. Pero el propio Rodrigo Lara reconoció que se había cometido un error en su cuña, pidió disculpas, retiró la propaganda. Yo francamente creo que fue un error de la agencia de publicidad. Ahora, sí tiene todo el derecho a defender a los. Pero no a pelearse con Luis Felipe, con Felipe Henao, por también ejemplo. Fue equivocado. Insultarlo de esa forma, pues metiendo a su papá ahí diciendo. No, pero no me crucifiquen a mí. Yo lo que estoy diciendo estamos contando es que él, claro que lo sé, cometió una equivocación en una cuña de radio que resultó mal, el mismo día fue retirada. Ya les he mencionado que pidió disculpas, pero también le cayó todo el mundo encima de una manera muy agresiva. Yo he creído que Rodrigo Lara es un estupendo colombiano, será un magnífico representante a la Cámara. Qué difícil que esa generación de colombianos regrese a la política, presente su nombre. Por eso he dicho que dejemos atrás este episodio reconociendo una equivocación, pero también hago la defensa de él en el sentido de que lo que en verdad quiso hacer fue defender una política. En manera alguna podía aprovecharse de ningún beneficiario de viviendas, porque su aspiración es a la Cámara de Bogotá, donde, repito, no hay nadie que ya haya sido beneficiado del programa. Son las 8 de la mañana, 1 minuto. Estamos conversando hoy aquí en la mesa de trabajo de la FM con Germán Vargas, la fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos, quien quiere repetir en la presidencia. Doctor Vargas, déjeme sacarle un momentito de vivienda. En unos segundos vamos a hablar de infraestructura porque también tengo muchas inquietudes al respecto, pero déjeme meterme en el tema político que ha generado su nombramiento como fórmula vicepresidencial. ¿Está usted peleado con Angelino Garzón o qué? No, yo no creo. Durante la época en que me desempeñé como ministro del Interior, en donde teníamos muchos temas en común. El ministerio tiene como competencias propias el de la orientación del tema de los derechos humanos y de minorías. No tuvimos sino una muy buena relación, trabajamos de la manera más armónica en asuntos que no eran fáciles, porque unas competencias asignadas a la vicepresidencia, pero que le son propias al ministerio, no es fácil coordinarlas y jamás tuvimos un sí y un no. De manera que me sorprendió las declaraciones y en particular las que hacen alusión al cemento. Y o sea, eso era directamente a usted. Sí, hay políticos a quienes les interesa más el cemento que la gente, eso fue lo que dijo el vicepresidente. Entonces les comento ese tema y lamentablemente tenemos que volver a la vivienda. Ajá. Pero yo le haría 2 precisiones.
Nada que más impacte favorablemente a una familia pobre colombiana que el poder recibir su vivienda. A lo largo de estos meses hemos visto cómo los principales beneficiarios de este programa han sido las personas mayores, las que ya no tienen capacidad laboral ni ingresos, que jamás pudieron constituir un ahorro, ni mucho menos ser sujetos de crédito. Y finalmente han visto convertido en realidad su sueño. Y digo lo mismo para el sector de madres cabeza de familia y para los colombianos de aquellas familias desplazadas. De manera que el sector de extrema pobreza y los colombianos más pobres, todos añoran tener su casa propia. Nada que más impacte a esas familias que lograr tener su casa. Ese además ofrece la posibilidad de iniciar un proceso de formalización en la vida. El gobierno regala la casa, pero también exige una serie de requisitos para que la familia se vaya formalizando: educación, salud, capacitación, y es a partir de ahí donde empieza, digamos, un proceso de apoyo a esa familia. ¿Qué otro proyecto puede tener tan hondo contenido social, favorecer de semejante manera el empleo, el crecimiento económico? Déjeme decirle una apreciación mía: si no hubiera sido por la construcción y el programa de vivienda, el país el año pasado no hubiera crecido sino al 2.5, de manera que un programa que le llega tan hondo a la gente en su principal necesidad, que es un motor de generación de empleo como ningún otro, y que además estimula todo el crecimiento de la economía, pues no puede calificarse como un tema de cemento versus una política en lo social. Yo sí quiero señalar que si hay algo que llegue a lo social, es este programa. Claro. Pero perdóneme un segundito, Juan Pablo, la cuestión es la siguiente, y es que para nadie es un secreto, pues digamos, las distancias que ha habido entre el presidente Santos y el vicepresidente Angelino Garzón a lo largo de 4 años. Pero usted, cuando arrancó esta entrevista, dijo que esta vicepresidencia pretendía pues no tener un papel protocolario, tener un papel destacado, y en las palabras del presidente cuando lo presentó a usted como su fórmula, también hubo como unas palabras que tal vez le cayeron muy mal a Angelino, y acababa de pasar el episodio de la reina de belleza. Que es un chiste muy flojo, ¿no? ¿Pero sí fue un chiste? Pues yo no sé si hubiera sido un chiste o no, pero por lo menos resultó muy desafortunado calificar que este gobierno no se puede manejar como si fuera una reina de belleza. Eso en mi criterio es irrespetuoso y desafortunado. Dígame, doctor Jaime Arrula. No, es que a propósito de lo que destacaba el doctor Germán Vargas, no solo de darle vivienda a la gente, sino de recuperarle todo un espacio, es decir, de rehacer ese tejido social, es muy importante. Por eso a mí me preocupó mucho, doctor Germán, una opinión que vi ayer. Uno sabe que en esta época de confrontación política tratan unos de aplaudir y otros de atacar, pero le vi al candidato al Senado, Álvaro Uribe, una crítica que yo creo que merece un comentario suyo. Ayer decía que eran unas casas que se iban a caer, refiriéndose al programa de vivienda, que no tenían buena estructura, que no tenían estudios adecuados. Eso me llamó la atención y yo dije... Eso, doctor Jaime, por supuesto no es cierto. De manera que qué bueno aún que él mismo visite los programas que en su departamento han tenido semejante acogida. Si hay un departamento que se haya beneficiado en altísimo grado del programa, pues ha sido Antioquia. En la sola ciudad de Medellín se construyeron 10.000 viviendas y el programa llegó a 51 municipios del departamento. Casi el 10% de todo el programa se focalizó en el departamento de Antioquia. Y quiero además agregar, para citar ese caso, que fueron las autoridades antioqueñas en el departamento Viva, que es la dependencia de la gobernación, y en el municipio la Secretaría de Ambiente, las que hicieron todo el proceso de licitación, de contratación de las firmas, de identificación de los predios y de construcción de la vivienda. El gobierno en el Antioquia, el gobierno nacional, lo que hizo fue prestar el apoyo y colocar los recursos que superan el $500 millones
con lo que se favoreció el departamento de Antioquia. Ya los procesos de licitación, de contratación de las firmas estuvieron a cargo bajo la responsabilidad de las autoridades antioqueñas. De manera que ese comentario, como muchos otros, pues resulta injustificado y muy propio doctor Vargas, del ambiente que se está viviendo a pocos días de las elecciones. ¿Sabe una cosa? Volviendo al vicepresidente, ayer pues dijo que no se iba para Brasil, tenía la maleta lista, ya tenía el trasteo listo, tenía hasta el perro, Orión, se llama Orión, lo tenía listo para irse a Brasil. Sin embargo, yo no sé si en Palacio no leyeron bien la carta, porque el tuit del presidente dice que entendemos las razones personales del vicepresidente y tal, pero resulta que en la carta habla de principios. Por principios fue que él no se fue para la Embajada de Brasil. Sería bueno conocer cuál es esa motivación, porque sí resulta difícil referirse en abstracto a cuáles pueden ser esas motivaciones. Usted sabe que las relaciones entre los presidentes y los vicepresidentes en Colombia no han sido como tan afortunadas. ¿Cómo se va a blindar usted y tantos que le están apostando a que si el presidente Santos es reelegido y usted está allí, ¿cómo se va a blindar usted para que esa relación sea buena, termine bien y no termine como tantos están pronosticando? Por ejemplo, Benedetti dijo, me voy a apartar de esta decisión de Santos porque me va a necesitar cuando Vargas lo traicione. Le voy a comentar dos cosas que le pueden merecer interés. En primer lugar, si usted examina la escogencia de los candidatos que han resultado electos vicepresidentes, todos obedecen a coyunturas políticas. Este no es el caso. Yo trabajé 3 años en este gobierno al lado del presidente, primero como su ministro del Interior, de Justicia y finalmente de Vivienda. Hemos venido construyendo una relación de confianza, de lealtad, de trabajo, que es lo que seguramente a él lo motivó a ofrecerme la vicepresidencia y yo a aceptarla. De manera que ya son varios años en donde nos hemos entendido sumamente bien. Gozamos de confianza, de lealtad, de aprecio en el trabajo y en lo personal. Segundo, le mencionaría que quizás lo que más ha incidido en el deterioro de esas relaciones es precisamente el hecho de que el vicepresidente no tenga unas competencias definidas. Cuando uno no tiene un trabajo claro a ejecutar, pues termina vinculado a actos protocolarios o de cuando en cuando a dar declaraciones picantes para mantener su vigencia política, porque no tiene oficio. Eso es lo que va a cambiar ahora. Mientras que un cargo de esa condición, con sus obligaciones preestablecidas, con sus funciones claras, con el compromiso de ser un coequipero con los ministros, con los gobernadores y los alcaldes, exclusivamente para las áreas que le delegó el presidente, pues implican que el vicepresidente tendrá unas obligaciones, unas metas a cumplir y unas áreas definidas para trabajar. Y eso naturalmente contribuye mucho a evitar esos roces y esa emulación que surge de que no existan unas tareas. Sea, usted no va a traicionar a Santos. Pero bueno, mire, pero sobra decirlo, si yo fuera un traidor, pues no estaría acompañando al presidente en esta fórmula, sino aspirando a la presidencia de Colombia. Sí, el presidente cuando lo presentaba hablaba de lealtad, que ustedes lo son una relación de lealtad que en el mundo político es difícil de encontrar, pero la gente podría decir que eso en palabras del presidente Santos es falso porque muchos lo llaman desleal al haberse apartado un poco del expresidente Álvaro Uribe. Bueno, yo en ese aspecto lo que quiero señalar es que quien se apartó del gobierno fue el doctor Uribe, no el doctor Santos. Son las 8 de la mañana, 12 minutos, y estamos conversando esta mañana con Germán Vargas, la fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos, entre otras cosas que van a acabar la reelección, ¿no? Bueno, mire, en la Fundación Buen Gobierno... O sea, ¿por qué no la acabaron para que no se presentara Santos? Venga, en la Fundación Buen Gobierno hemos venido trabajando ya, finalizamos, en muchos asuntos. Entregamos en el Hato Grande al presidente para
su consideración 25 documentos de políticas públicas sectoriales. Uno de ellos tiene que ver con la reforma política. Se ha puesto a consideración del presidente el trabajo de los directores de los partidos que participaron en el mismo para que considere llevar al Congreso una reforma que contendría 3 aspectos. El primero, acabar la circunscripción nacional. Hoy el balance que podemos hacer de eso es que no ha contribuido a fomentar nuevos liderazgos nacionales, sino ha envilecido la política. ¿Pero eso no fortalecería más otros liderazgos corruptos y paramilitares? No, ¿en qué manera? Lo que ha hecho la circunscripción nacional es convertir al país en un mercado persa, donde muchos candidatos al Senado se recorren Colombia entera, comprando liderazgos y dirigentes para recibir un apoyo y votación en algunos departamentos que ni han visitado ni jamás a ellos regresarán. Un segundo aspecto que vale la pena discutir es la eliminación del voto preferente, que implicaría que los partidos estarían en la obligación de organizarse de una manera muy distinta. Y el tercer debate que ha surgido, pero para que sea discutido en los próximos meses, es la eliminación de la figura de la reelección. Esto no es nuevo, Vicky. Recuerde que hace 1 año y medio, precisamente también en la cumbre de alcaldes en Cartagena, el presidente planteó por primera vez en ese entonces la conveniencia de acabar la figura de la reelección presidencial y señaló en ese momento que sería muy conveniente pensar en ampliar a 6 años o en 2 años como el México. periodo presidencial. Rayos y centellas le cayeron entonces. La gente no entendió el alcance de la propuesta y pensó que el presidente estaba pretendiendo ampliarse su mandato sin concurrir a las elecciones, cosa que jamás estuvo en la mente ni de él ni de nadie, porque todos tenemos muy claro que la Corte Constitucional desde hace ya varios años prohibió tajantemente la reducción o la ampliación de cualquier persona elegida popularmente. Eso en ese momento se malinterpretó, tuvo mucho rechazo, pero ya desde entonces el presidente venía pensando en esa figura. Sobra decir, permítanme que lo diga, que si la iniciativa cobra fuerza, se abre paso en el Congreso, en ningún caso lo cobijaría él. ¿Y por qué no lo hicieron así? Porque no ve, te acabo de señalar, Vicky, que cuando el presidente planteó ese tema, el país malinterpretó de una manera que usted recuerda, atribuyéndole a él de manera equivocada que se estaría pensando en ampliarse su propio mandato. Nadie entendió bien esa propuesta. Yo no sé si hubo un problema de comunicación, si el escenario en que se dijo la cumbre no era el adecuado de pronto. Muy desafortunado, pero yo sí recuerdo con horror la manera en que se malinterpretó en su momento esa decisión, y la gente lo que creía era que el presidente no quería ir a elecciones, sino tramitar un acto legislativo para ampliarse su periodo. Eso nunca fue así. Doctor Germán Vargas, todo el mundo quería oírlo hablar a usted de paz, todo el mundo se preguntaba a Germán Vargas qué piensa del proceso de paz y demás. Ahora, como candidato a la vicepresidencia, por supuesto, ya le toca hablar de todos esos temas. Y usted ha sido muy claro, ha dicho, mire, voy a ser un soldado del proceso de paz. Se reunió con Humberto de la Calle, entiendo, y le contaron cómo van las cosas. ¿Cómo le pareció? ¿Cuál es la impresión que tiene hoy? ¿Cambió su impresión? Le voy a sintetizar eso de manera clara. Pues sí, usted señala, yo he tenido cierto escepticismo en el proceso. Eso no es un secreto para nadie. Pero lo que sí puedo afirmar hoy es que nunca antes habíamos avanzado tanto. De manera que hay logros muy concretos. Eso nos invita a pensar que en un tiempo muy razonable podemos ver la suscripción concreta de compromisos muy claros que conlleven a la desmovilización, a la entrega de armas de esa organización y claro también a cumplir los compromisos que ahí se acuerden. Qué felicidad para todos los colombianos el que eso llegue a ocurrir.
el que se anticipe el fin del conflicto y en que se logre la desmovilización efectiva de esa organización. Ahora, yo he hecho parte de este gobierno, no ha pasado un día en donde el gobierno mismo, el presidente y el ministro de la Defensa o las fuerzas militares se hayan relajado o hayan dado tregua o no tengan muy claro que su reto es desarticular a esa organización. Y es que es precisamente en este gobierno en donde se le han propinado las bajas más contundentes a la FARC. La gente a veces tiene memoria frágil, pero fue en el gobierno del presidente Santos donde se dio de baja a Cano, a Jojoy y a centenares de miembros de esa estructura que ya son poco noticiosos, pero que sí han afectado severamente su estructura. Les sintetizo, sí, he sido escéptico, pero también, como cualquier colombiano, mucho desearía que esos acuerdos se concreten y se proceda al fin de este conflicto a través de la suscripción e implementación de los mismos. Aquí todos opinamos y preguntamos. Mire, Juan Carlos Giraldo, nuestro editor judicial en Noticias RCN, le manda la siguiente pregunta. Y dice, recuerde mi entrevista, doctor Germán Vargas, usted dijo que el proceso estaba sobredimensionado, que la gente prefería una casa a la paz. ¿Sigue pensando así? Es que la paz no es solo el proceso. Por eso yo creo que este debate además debería desabanizarse. ¿Me explico? Sí. La paz es vivienda, la paz es tierras, la paz es servicios públicos, la paz es empleo, la paz es oportunidades. La paz no es solo ponerle fin al conflicto armado con esa organización. Y qué bueno que se pueda hablar de paz en estos términos, sin restarle importancia a lo que está ocurriendo en La Habana. Pero paz es un concepto mucho más amplio que deberíamos destacar. Natalia, usted le quería hablar de paz, preguntarle sobre paz al doctor Vargas. Así es, doctor Vargas. Mire, muy interesante lo que usted ha señalado. Le voy a preguntar un asunto todavía más concreto. Usted, como todos sabemos, ha sido víctima, además, de las FARC, de la violencia terrorista de las FARC. En este momento se está hablando mucho sobre cuál debe ser la fórmula jurídica que cobija a estas personas. Usted como víctima, como una persona que ha estado allí al frente, desde el gobierno, desde la política, que ha tenido que padecer además de esa violencia, ¿ve con buenos ojos que estas personas puedan ser amnistiadas o incluso que el día de mañana terminen en el Congreso? Bueno, Natalia, ese es el asunto más espinoso de la negociación en mi criterio. No sé en detalle cuáles han sido los avances porque es el tema que va a ser objeto de la próxima mesa. Le doy una opinión personal, la mía, la propia. Si llegamos a materializar esos acuerdos, si en verdad hay una decisión de estas personas de entregar las armas, de desmovilizarse, yo le diría, y es una opinión personalísima mía, que la sociedad debe estar en condiciones de ser tan generosa como sea necesaria para lograr ese objetivo. De manera que en ese debate de justicia transicional versus acuerdos de paz, la mía es una posición en el sentido de ser todo lo generoso que sea necesario para lograr ese objetivo. Sí, volvemos al tema político, doctor Germán Vargas. Usted hablaba ahorita de las funciones del vicepresidente de la República. Una de ellas, sí es claro, es la infraestructura, la construcción de 1.200.000 viviendas, pero mucho también se había hablado, ya que usted tenía muchísima más factibilidad de ser presidente de la República que el propio Santos, según las encuestas. Usted pudo haberse lanzado y haber ganado, pero se habla de que, listo, usted quería ser vicepresidente, pero con unas funciones específicas y se hablan de 4 ministerios, que usted estaría a cargo, de cierta forma, de 4 ministerios. ¿Es esto cierto? Y si es así, ¿cuáles ministerios son? No es cierto. Lo que el presidente anunció es que el vicepresidente cumplirá unas funciones de coordinación en algunas áreas específicas. Entonces, una de ellas es vivienda. Sí, señor. Otra puede llegar a ser infraestructura. Pero además el presidente me ha comentado de temas que le interesan particularmente fortalecer. Las relaciones de la nación con Bogotá,
es algo que a él preocupa. No se han logrado materializar inversiones que la nación se ha comprometido a hacer en la ciudad de Bogotá. Le menciono algunas. Desde siempre se dijo que la nación va a participar decididamente en la cofinanciación del metro de Bogotá. Estamos a la espera de cumplir ese compromiso. Siempre se advirtió que el gobierno nacional y el presidente tienen un compromiso con la ampliación en temas de movilidad con la ciudad. Está pendiente la cofinanciación del Transmilenio en la avenida Boyacá y en la calle 68. No fue posible llevar el Transmilenio hasta la terminal del Dorado. Eso es una obra inconclusa. Compromiso del gobierno al que ya le había asignado recursos. Está además un nuevo tema interesante, el de las autopistas urbanas. No solo la LO, sino la avenida Boyacá, que terminaría en Guaymaral, y la llamada avenida Centenario. No ha podido iniciarse el desarrollo urbanístico del programa en el CAN. Está muy próximo a hacerse, pero esto va a requerir también mucho impulso. Muy próximo a hacerse porque esta renovación urbana arrancará en lo que hoy son las instalaciones del Ministerio de Defensa. Pero es un proyecto de una enorme envergadura en el corazón de Bogotá, un proyecto que está a cargo de la nación. Están los temas de seguridad, donde el gobierno sigue teniendo una preocupación muy grande con algunos indicadores de Bogotá. Y qué bueno que sea así, porque el presidente no escatima esfuerzos. Pero ahí veo entonces al menos 3 ministerios, doctor Vargas: vivienda, transporte y defensa. Minas. Y minas. No. Ambiente. No, pues tampoco mamen gallo. Porque... Oiga, no, pero venga, le pregunto una cosa. En el tema de infraestructura, sí, yo quiero que me diga concretamente qué pueden esperar especialmente las regiones. Bueno, y Bogotá. ¿Cuándo les van a empezar a dar obras a las regiones? ¿Cuándo el país va a empezar a hacer de verdad carreteras? ¿Cuándo van a empezar a verse las obras? ¿Cuándo van a reconstruir Gramalote? Qué bueno que lo pregunte. Hagamos un balance. El gobierno del presidente Santos encontró demasiadas dificultades en el sector de infraestructura. Yo le diría que en estos años se han hecho los siguientes avances. La normalización de los contratos de concesiones ya existentes, que por demás venían bastante estigmatizados y con enormes problemas. Se corrigió todo ese modelo de concesiones y por eso se prepararon las que se llaman de cuarta generación, que es la verdadera revolución en materia de infraestructura y cuyos contratos deberán asignarse en el mes de mayo. Se aumentó la inversión de una manera muy impresionante. Este país año 2002 tenía una inversión de un poquito más de 1 billón de pesos. Los recursos comprometidos para este año suman 8.7 billones de pesos. De manera que existe el dinero para avanzar en las obras. Se sacó adelante la ley de alianzas público-privadas. Recientemente la ley de infraestructura, que es lo que va a permitir acelerar la compra de predios. Un cuello de botella muy grande que teníamos en el sector. No quiere eso decir que no haya aún tareas para cumplir. Yo creo que hay 4 aspectos que están retardando el inicio de estas obras. Todo el mundo los ha escuchado: licencias ambientales, consultas previas, adquisición de predios y cierres financieros. Mire, un tramo como el de Ruta del Sol 3, hoy está sometido a 16 consultas previas. Y eso ha impedido que la obra inicie. Pero dicho lo anterior, y señalando los avances, ahora sí ha llegado el momento ya de empezar a ejecutar estas obras. Son 40 billones de pesos comprometidos, no solo para el tema de concesiones de cuarta generación, sino también para el tema de obra pública, que involucra también un programa bien ambicioso en carreteras secundarias y en carreteras de la red vial terciaria. Tenemos también el enorme reto de avanzar en las concesiones férreas. Los aeropuertos, ya hay definidos 3 con prioridad. El aeropuerto alterno del Dorado, que en el Consejo de Ministros ya se aprobó que se ubicará en el municipio de Madrid. Resolver el tema del aeropuerto de Manizales y el tema del aeropuerto de Santa Marta. Y están además 2 compromisos del gobierno, que es avanzar en la navegabilidad del río Magdalena y del río Meta. De manera que se ha hecho, pero lo que viene es lo trascendente, que podamos ya este semestre iniciar todas estas obras. No es fácil,
Porque mire usted, aún que se asignen los contratos de concesión en el mes de mayo, esas firmas tienen que terminar la ingeniería de diseño, llevar esos proyectos a fase 3, hacer cierre financiero, sacar licencias ambientales y adelantar consultas previas. Y eso puede tomar aún un tiempo adicional. Son las 8 de la mañana, 27 minutos. Ya vamos terminando, doctor Vargas. Simplemente le quiero hacer algunas preguntas que le pediría me conteste muy rápidamente. Picantes, que llaman. ¿Va a votar la revocatoria de Petro en Bogotá? Pues es que no sabemos aún si va a haber o no. Si hay, ¿la va a votar o no la va a votar? Pues voy a concurrir a las urnas y sí. ¿Va a votar por el sí? Sí. ¿No le importa que eso le quite votos a Cambio Radical en Bogotá? Es una posición muy propia. Ya el partido fijará su posición y su director y sus candidatos al Congreso. Pero usted se va por el sí. Pero yo participaría. Ahora, quién sabe si eso ocurra o no ocurra. ¿Y el presidente Santos también está por el sí? No lo puedo comprobar. ¿No sabe? No sé. Oiga, ¿está pensando en reforma a la justicia si son reelegidos? Sí. Por fin reforma a la justicia, esta podrida Mira, justicia. Tenemos al doctor Jaime Arrula, que jugó un papel muy destacado en los debates de la reforma anterior, pero yo sí creo que hay que volver a pensar en algunos aspectos, en introducir algunas reformas en el sector justicia, en temas muy específicos. Seguridad jurídica. Yo creo que con el paso del tiempo se ha visto bondad en muchas de las propuestas que llevamos, probablemente en otras no. En materia de seguridad jurídica, qué bueno que podamos retomar el tema de darle mayor alcance a la jurisprudencia a nivel de cada jurisdicción. No se trata de imponerle las decisiones de una a otra, pero qué bueno que en materia como la seguridad jurídica podamos hablar de esto. También se ha venido estudiando en la Comisión de Justicia darle un nuevo alcance a la tutela. ¿Van a acabar con la judicatura, por Dios santísimo, y con la comisión de acusación? Bueno, dentro de la autonomía e independencia de la rama hay quienes consideran necesario reorientar la gerencia que conduce hoy la administración de la rama judicial, pero han surgido numerosísimos temas, hemos venido trabajando en esa comisión, las conclusiones ya se le presentaron al presidente, pero déjeme hacerle una cuña. Qué interesante resultó en esas deliberaciones, que al margen de la fallida caída de la reforma a la justicia y el maldito tema del juzgamiento de los aforados, hoy en aquellos sitios donde ya se ha implementado el Código de Procedimiento Civil, esté dando tan buenos resultados. Hay procesos que se están fallando en un día, hay procesos que se están fallando en una semana, están a lo sumo tardando 6 meses, donde ya se implementó el código. Eso ha sido una revolución también silenciosa, de la cual muchos abogados y clientes pueden dar fe de que eso está sucediendo. Y entonces, pues en este gobierno también mucho se hizo, el nuevo código contencioso, el nuevo estatuto arbitral, el nuevo estatuto registral, una serie de reformas cuyos beneficios ya estamos empezando a apreciar. Consejo Superior de la Judicatura y Comisión de Acusación, ahí le hacemos esa recomendación. Los militares, ¿el gobierno estuvo lento en la decisión con respecto a los militares tras las denuncias de semana? Yo creo que no, pues en términos de 24 horas se tomaron decisiones muy de fondo por parte del presidente y desde el día domingo ya se había anunciado en su comunicado 2 cosas que me parece vale la pena destacar. Señor. Que los hechos objeto de la denuncia en ningún caso podían ser del conocimiento de la justicia castrense. Era claro que hechos de corrupción muy graves que se denunciaron debían ir a la justicia ordinaria. Y qué bueno que el fiscal le haya dado prioridad a esta investigación. Y segundo, pues se tomaron decisiones de fondo en cuanto a la permanencia de muy altos mandos militares en la institución. Le dije que esto iba a ser muy rápido. La vicepresidencia va a ser por 4 años si son reelegidos. Digo, si es reelegido Santos. Para el cual vamos a ser elegidos. ¿Y quedan inhabilitados o no tiene inhabilidades el vicepresidente? Si usted quiere ser presidente, candidato presidencial, no. ¿Tiene que renunciar 1 año antes o qué? No, creo que no. Pero ni siquiera me he detenido a mirar. ¿En serio? ¿En serio? ¿Todavía quiere ser presidente de Colombia, Germán Vargas? Bueno, no, ya está llegando a unos... A un punto que ya le provoca salir corriendo de acá. No, bueno, pero muy grato, vea. Usted siempre se anticipa, ¿qué quiere hacer en 8 años, en 12? Y usted sabe que yo siempre me he concretado en lo
en lo inmediato y en los retos concretos y no en especulaciones y proyecciones futuras. Doctor Vargas. Dejémoselo a los brujos. Doctor Vargas, hay una serie en Netflix que se llama House of Cards. Y mucha gente, a raíz de su nominación como vicepresidente, como fórmula vicepresidencial del presidente Santos, ha dicho que usted es el Frank Underwood, que es el protagonista de esta serie. Es un congresista que quiere llegar a lo más alto del poder. No le voy a contar la serie para que se la vea. No sé si la ha visto. Ya la vio. Bueno, ¿usted qué opina? La primera temporada. ¿Es usted el Frank Underwood de este gobierno de Colombia? No puedo serlo, porque si usted vio con detalle la serie, encontrará que su protagonista es un hombre lleno de resentimientos, un conspirador nato, pero precisamente porque no lo invitaron a hacer la fórmula vicepresidencial. Pero brillante políticamente, no, porque no le dieron la Secretaría de Estado, pero brillante políticamente. Entonces ya se vio la primera temporada, la segunda temporada se la recomiendo. Entonces dice, usted no es el Frank Underwood colombiano. Me imagino que en redes sociales le han dicho mucho eso, porque lo he leído. Germán Vargas es el Frank Underwood de Colombia. No, ese Frank es un diablo en la serie. ¿Y usted no es un diablo? No, por supuesto, Es un ángel. no. Oiga, está chuzado. Y si va a ser el vicepresidente. Oiga, ¿y está chuzado? Yo supongo que sí, desde hace muchos años. Ah, bueno. Son las 8 de la mañana, 33 minutos. Doctor Germán Vargas, mil gracias por venir. Ojalá no se le olvide el camino. En manera alguna, muy amables y qué gentileza el haber podido tener oportunidad de precisar algunos asuntos que se derivan del anuncio que el presidente hizo el día lunes. Está feliz haciendo campaña usted, ¿no? Es lo mío. Es lo suyo. Buen día, son las 8 de la mañana 34, señores. Hacemos la pausa y luego comentamos porque esto estuvo bastante amplio.